Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Este viernes pasado fue uno de mis días favoritos de todo el año. ¿Saben por qué? Es porque el primer viernes de marzo cada año tienen un concurso de trivia en la biblioteca de aquí del pueblo. Y la verdad es mi día favorito del año, porque me encantan las preguntas de trivia. Ustedes saben qué es trivia, ¿verdad? Trivia son preguntas que hace la gente sobre hechos o información que realmente no sirve para nada. Un ejemplo de una pregunta de trivia es esta. ¿Quién fue el primer presidente indígena de México? ¿Sí saben? Benito Juárez. Sí, muy bien. Ok, algo más difícil. ¿Cuál es el animal nacional de Escocia? El unicornio. Es el unicornio, si lo pueden creer, ¿sí? Sí, es cierto, sí. Es que son hechos interesantes, hasta chistosos, pero la trivia realmente no sirve a ningún propósito útil, nada más son preguntas. Pero en honor del gran concurso de trivia que tienen aquí en el pueblo, hoy vamos a comenzar el sermón con un poco de trivia bíblica. Por ejemplo, a ver si saben, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Saben? Jesús lloró. Es de Juan 11:35. Jesús lloró, es todo el versículo. Ok, algo más difícil. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Es uno de los salmos, Salmo 119. Si van a estar en un programa de concursos, tienen que saber esas respuestas, jóvenes. No, pero la pregunta de hoy es esta pregunta. A ver si saben. ¿Cuál es el versículo más famoso de toda la Biblia? ¿Sí saben? Juan 3:16. Él sí sabe. Es que especialmente aquí en los Estados Unidos, todos saben Juan 3:16, que acabo de leer. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese versículo. Porque aquí en los Estados Unidos, en tiempos pasados, en los juegos de fútbol de profesional, siempre iban los aficionados y algunos levantaban letreros que decía eso, Juan 3:16. Hay un jugador famosísimo de fútbol aquí de los Estados Unidos que se llama Tim Tebow, que en su tiempo jugando en la universidad, él siempre escribía bajo sus ojos Juan 3:16 para todos los juegos. En fin, es el versículo más famoso de todos los tiempos de la Biblia. Y hoy vamos a ver más a fondo ese versículo más famoso de la Biblia. Vamos a ver la historia de dónde sale y también lo que significa ese versículo. Y mi esperanza es que al final del sermón todos vamos a estar de acuerdo de que el Juan 3:16 no es ningún asunto trivial, que no es algo simplemente de trivia. Pero veamos, en el Evangelio de hoy conocimos a un hombre llamado Nicodemo. Y dice que Nicodemo era un fariseo. Y no solo era un fariseo importante, que formaba parte del concilio que gobernaba sobre los judíos. Era un hombre importante. Pero no sé si se acuerdan, pero los fariseos odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús porque estaban celosos de él. Odiaban a Jesús porque Jesús los decía hipócritas. Odiaban a Jesús porque él decía que ellos eran pecadores así como todos y que necesitaban un Salvador. Y Nicodemo era un fariseo, pero él tenía curiosidad sobre Jesús. Entonces, una noche fue a escondidas para tocar la puerta de Jesús. Y al entrar, él le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y eso es cuando Jesús le dijo:
de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no nazca de nuevo. Entonces, y es cuando Nicodemo, el gran maestro del pueblo, el experto de la Biblia, dijo: ¿cómo? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y siempre me imagino a Jesús en ese momento haciendo esto. Porque él dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ustedes saben a qué se refiere eso, ¿verdad? El agua y el Espíritu está hablando del bautismo, ¿verdad? Porque por medio del bautismo el Espíritu Santo nos da y fortalece en la fe. Por medio del bautizo Dios da vida espiritual. Porque todos nacemos en este mundo muertos espiritualmente, separados espiritualmente de Dios. Todos tenemos la necesidad del bautismo. Pues dice aquí Jesús: lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, es espíritu. O sea, para tener vida, para tener la vida espiritual, la vida eterna, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fe. Pero Nicodemo no, como que no lo captó. De nuevo, pues me imagino a Jesús haciendo esto, porque hasta que le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y eso es cuando Jesús llegó al meollo del asunto. Él le dijo que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, había venido para salvar al mundo, que había venido para dar la vida eterna a todos los que creen en Él. Y eso es cuando Jesús dijo el versículo más famoso de la Biblia: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo más famoso. Y la verdad es que es un versículo importantísimo. Lo dice todo. Pero si entendieron lo que está diciendo ahí. Para mí hay una historia que siempre me ayuda a recordar, a entender Juan 3:16. Que había una vez un pastor que al final de la misa un domingo estaba dando los anuncios y dijo a la congregación: tenemos alguien aquí que quiere hablarle, dirigirles la palabra por unos momentos. Y con eso se levantó un anciano ahí atrás de la iglesia con su andadero y iba muy despacio acercándose aquí enfrente de la iglesia. Y el anciano se dirigió a la congregación y les dijo: hace muchos años yo fui con mi hijo y su mejor amigo, tenían 10 años, en un barquito en el Golfo. Íbamos a pescar, cuando de repente vino una tormenta y empezaron a movernos mucho las olas, hasta que llegó el momento que volteó el barquito en que estábamos. Y yo logré agarrar una cuerda que estaba ahí aferrado al barquito, pero los niños no. Y la corriente comenzó a llevarlos al mar abierto. Y solo tuve un momento para reaccionar. Y tenía ahí un salvavidas, una de esas donas, ¿verdad? Que con una cuerda. Pero tenía que decidir a quién iba a lanzar el salvavidas, a mi hijo o a su amigo. Y con eso él pausó un momento y toda la congregación estaba como que escuchando a ver qué hizo. Y es cuando él dijo: lo lancé al amigo de mi hijo. Y alguien en la congregación dijo: ¡oh! Y dije: no, es que yo sabía que mi hijo creía en Jesús. O sea, lo bautizamos, lo llevamos a la iglesia. Él hablaba de que creía en Jesús. Yo sabía que mi hijo iba a estar en el cielo, pero su amigo no sabía. Sus papás nunca lo llevaban a la iglesia y no pude arriesgarlo. Entonces salvé a su amigo. Y ya en ese momento, pues ya todos en la congregación estaban llorando. Y es cuando el pastor fue y puso su mano sobre el hombro del anciano y dijo: esa sí es una historia real, porque yo fui el amigo de su hijo.
A mí me encanta esa historia. Y no sé si es cierto o no, si es una historia verídica. Pero si lo piensas, eso es precisamente lo que Dios hizo por ti. Tanto Dios te amó que dio a su Hijo unigénito para salvarte. O sea, ustedes los papás y mamás que están aquí presentes, ¿podrías haber hecho eso? Si estuvieras en el lugar de ese papá, ¿podrías haber salvado al amigo en vez de a tu hijo? ¿Podrías haber sacrificado tu hijo y tu hija para salvar a otro? Porque eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros. Tanto nos amó Dios que sacrificó lo que era más precioso para Él. Tanto les amó Jesús que Él sacrificó todo. Él sufrió el castigo. El castigo que tú mereces por todas esas veces que andabas de flojo en el trabajo en vez de trabajar como debías. Por todas esas veces que no has hecho caso a tus papás o te has peleado con tus hermanos. Por todas esas mentiras que has contado. Por todas esas veces que has tomado demasiado. Por todo eso, Él sufrió el castigo. Él sufrió las tormentas del infierno en tu lugar, para que tú puedas tener la vida eterna en el cielo. Jesús lo pagó todo ahí en la cruz por ti. Y no solo por ti, sino por toda la gente de todo el mundo. Y Él dice que todos los que creen en Él no se perderán. No irán al infierno, sino que tendrán la vida eterna. Y notan que Jesús no dijo, todo el que en Él cree y que va a la misa todos los domingos. No dijo, todo el que cree y que lleva buena vida. Tampoco dijo, todo el que cree y da su diezmo cada domingo. Él dijo, todo el que cree. Punto. Todos los que están arrepentidos de sus pecados y confían en Jesús como su Salvador, tienen el cielo, tienen la vida eterna. Es un regalo de la gracia de Dios, es gratis, porque tanto amó Dios al mundo. Y ustedes creen eso, ¿verdad? Ustedes creen en Jesús. Ustedes saben lo que hizo por ustedes. Ustedes saben del amor de Dios. Y eso quiere decir que ustedes tienen el cielo. Tienen la vida eterna. Quiere decir que un día vas a vivir para siempre en un lugar donde no hay cáncer, ni diabetes, ni Alzheimer. Van a vivir en un lugar para siempre donde no habrá más divorcio ni pleitos en la familia. Vivirán en un lugar donde no habrá más culpa, ni angustia, ni tristeza. Y todo eso porque tanto Dios amó a ustedes. Todo es por eso, porque Jesús pagó todo el precio. Tienen todo eso porque por medio de la fe en Él. Y eso es lo que Jesús quería que Nicodemo supiera y creyera. Pues otra pregunta de trivia. ¿Ustedes saben que después de la crucifixión de Jesús, quién o quiénes, porque eran dos personas, quiénes lo sepultaron? ¿Sí saben? Uno era un hombre llamado José de Arimatea y el otro, Nicodemo, que llegó a ser discípulo de Jesús. Y eso es lo que Jesús quería desde un principio. Él quería que Nicodemo creyera en Él para que tuviera la vida eterna. Pero ahora les voy a dar otra verdad triste que Jesús dijo justo después del evangelio de hoy. Él le dijo a Nicodemo que el que cree en Él
no es condenado, no va a ir al infierno. Pero luego dice, pero el que no crea ya está condenado porque se ha negado a creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea, dice en Marcos el capítulo 16, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. O sea, el infierno es un lugar verdadero, un lugar que merece cada persona en este mundo. Y la única manera de evitar el infierno es por medio de la fe en Jesús. Ustedes ya creen en Jesús, no tienen que preocuparse. Ustedes ya tienen el perdón, ya tienen el cielo. Pero ¿qué tal todas esas personas allá que no? Fíjese que mencioné en el principio del sermón a ese jugador famoso de fútbol americano, se llama Tim Tebow, que cuando estaba en la universidad siempre tenía escrito aquí Juan 3:16 debajo de sus ojos. Y él jugó en el campeonato nacional en el 2007 y las cámaras grabaron a él con eso escrito y los comentaristas dijeron algo. Y después anunciaron que durante las 2 horas y media de ese juego, 94 millones de personas buscaron en el Google Juan 3:16, que querían saber qué decía. 94 millones de personas, que es increíble, pero también es increíblemente triste. Porque eso quiere decir que 94 millones de personas no sabían lo que dice Juan 3:16. Y es por eso que esto no es un asunto trivial. O sea, no es nada más una respuesta a una pregunta de un concurso que realmente no tiene importancia o propósito útil. Esto realmente es un asunto de vida o muerte. Del cielo o del infierno. Los almas de las personas están en juego. Ustedes ya saben, ustedes conocen el amor de Dios. Saben quién es Jesús, creen en Él. Ustedes van a estar bien y espero que sepan eso. Que sí, ustedes están bien, tienen el cielo por medio de la fe en Jesús. Es la promesa de Dios y Dios no miente. Pero hay que tomar en serio la importancia de enseñar esas verdades a nuestros hijos. Hay que tomar en serio la importancia de hablar, de animar, de invitar a nuestras familias y amigos a escuchar sobre Jesús. Hay que tomar en serio la importancia de dar nuestras ofrendas para poder mandar misioneros a lugares como China y África. Lugares en donde nosotros no podemos ir. Lugares en donde ellos no saben lo que dice Juan 3:16. Lugares que ni siquiera saben quién es Jesús. Mis amigos, las almas de las personas están en juego. Ustedes ya saben la respuesta a la pregunta. Ustedes ya conocen a Jesús, conocen su amor, saben lo que hizo por ustedes. Saben por qué es tan importante eso. Entonces hoy quiero animarles a compartirlo con todos cuantos puedan. Porque al final de cuentas lo que dice Juan 3:16 no es ningún asunto trivial. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.